¿Qué tal amigos? Saludos, les habla el pastor Salomón desde Cozumel. Y bueno, pues para mí es una bendición poder estar con ustedes y pues dialogar sobre esta temática muy importante del miércoles de retiro. Varios hermanos me han preguntado sobre qué es la temática que se desarrolla durante el miércoles de retiro. Y bueno, pues como su nombre lo indica, la mayoría de las veces entendemos que no hay un pasaje específico en donde se presente este día, porque prácticamente él se queda en Betania, no baja a Jerusalén. Entonces acuérdense que el Señor creció en Nazaret y prácticamente estamos hablando del norte de Israel. Y en estos días va a ir a Jerusalén porque así lo enseña la profecía. Pero al no tener allí residencia en la metrópoli, él se queda a 2 kilómetros cerca del Monte de los Olivos. Y es ahí en ese sitio en donde va a estar haciendo los viajes de traslado desde Betania a 2 kilómetros de Jerusalén hasta Jerusalén. Y eso lo hace todos los días, excepto este día que no sale, precisamente porque es un día de reposo. Y esto es muy interesante, el pasaje que lo aclara, que específicamente menciona que fue 2 días antes de la Pascua, y la Pascua en esta ocasión, es decir, la muerte del Cordero Pascual, en esa ocasión prácticamente sucede en ese día viernes. Y el versículo 2 del capítulo 26 especifica que sucede estos hechos 2 días antes de la Pascua. Este capítulo entonces 26 de Mateo menciona, de hecho comienza mencionando por cuarta vez ya, porque el Evangelio de Mateo lo presenta, el anuncio de su muerte, por cuarta ocasión en este versículo. La primera vez en el capítulo 16, la segunda en el capítulo 17, luego en el 20 y ahora en el 26 vuelve a anunciar su muerte. Pero aquí tiene una particularidad su muerte, porque es anunciado en el contexto de lo que podríamos decir la relación estrecha con la Pascua o muerte del Cordero Pascual. Y esto es algo que es muy importante, muy interesante al respecto. Por esa razón, el siguiente versículo, que es los versículos 3 y 4, muestra a los líderes religiosos reunidos, sumo sacerdote Caifás. Interesantes porque es mencionado como un líder allí principal en esa organización. ¿Por qué? Porque está dirigiendo el plan para poder matar al Cordero de Dios. Así que esto es algo muy importante, significativo en esta porción. En tanto, el Cordero en este momento no está en Jerusalén. Ellos están planeando su muerte, la muerte del Cordero, pero el Cordero está en Betania en ese miércoles. Por eso le llama de retiro, que no baja, esa ocasión no baja a Jerusalén. Y está pasando esto, él se está reuniendo en casa con gente de fe. Eso es interesante, fuera de Jerusalén, en Betania, que quiere decir casa de higos o dáctiles, al oeste de Jerusalén, donde también va a ser ungido simbólicamente para lo que es su sepultura. ¿Por qué razón? Porque antes de su sepultura no va a tener tiempo para ser ungido, y después con su resurrección tampoco va a poder ser ungido. Así que esto es algo muy interesante que hay que tomar en cuenta. Por eso es la previa. De hecho, sí hubo una especie de ungimiento parcial antes de su muerte, muy a prisa, no era completo. Por esa razón, esta unción, de las 3 que se mencionan en el Nuevo Testamento que tuvo el Señor en vida, y eso llama mucho la atención, ¿no? Porque esa ofrenda, ese aroma, esa unción iba a ser en vida del Señor. Y creo que todo lo bueno que podemos darle a los seres humanos también lo debemos de hacer en vida. Una vez que han fallecido, pues esta es otra de las lecciones que contiene esta historia, ¿verdad? No tiene caso una vez que está muerto. Entonces, así que este capítulo, ¿qué es lo que hace? Contrasta este capítulo con la perfidia de los sacerdotes que están organizando, planeando sacrificar al Cordero. Contrasta también con la mezquindad de los discípulos
hacia el servicio que le rinden al Señor, contrasta también con la traición de Judas, pero no solamente con su traición, incluso hasta con su ambición, porque aquí encontramos a una mujer que no está fijándose los ojos en ganancias económicas, como en el contraste que se hace de Judas. Con este acto de culto que aquí se presenta, en ese capítulo 26, se está reconociendo la mesiandad de Cristo, es decir, el Cristo que es ungido. La palabra Cristo es ungido, y es precisamente por esa razón que Él es ungido. La frase que aquí se menciona, dentro de 2 días se celebra la Pascua, a Alfred Edersheim, que es un erudito, historiador, él lo describe de la siguiente manera. Dice él: han pasado 3 de los días ajetreados de la semana de la pasión. La víspera del día que se mataba al Cordero Pascual con todo lo que seguía era un día de reposo, un sábado para el alma antes de la gran agonía. Quiere decir que este era un día de reposo. Saludos allá, dice ingeniero, de regreso a casa, dice Daniel, qué bueno que ya estás en casa y que, bueno, pues vas a descansar, ¿verdad? Pero no descansar en paz definitivamente, sino descansar tranquilamente. Saludos hasta pues Los Ángeles, y salúdenme a Los Ángeles allá también. Bueno, pues aquí estamos hablando de Edersheim, y bueno, como está diciendo que ese día miércoles, que son 2 días antes de su muerte, lo considera como un día de reposo. Y de hecho era un día de reposo semanal porque era un día antes de la preparación para la Pascua. Es decir, la preparación para la Pascua iba a ser el jueves, y un día antes se iba a considerar como un reposo semanal. Quiere decir que ese día miércoles es un gran reposo, es un reposo ceremonial. Eso hay que tomarlo muy en cuenta en este sentido, ¿verdad? Así que vamos a tomarlo en cuenta en este momento, qué es lo que se estaba dando allá. Iba a ser un refrigerio para su alma, dice Edersheim, para un recogerse en sí, para el terrible conflicto que tenía hacia adelante. Permítame tantito. Bueno, ya de regreso. Estoy aquí de regreso. Bueno, pues estamos hablando del miércoles de retiro del capítulo 26 de Mateo. Hay algunos pasajes que se consideran como paralelos, aunque yo lo que veo son distinciones. Pero, por ejemplo, un pasaje paralelo sí es el libro de Marcos. Marcos 14 dice que son 2 días después iban a hacer la Pascua. Después de esos 2 días iban a hacer la Pascua después. Eso fue entonces luego del discurso del Olivete. El discurso del Olivete es todo el tema de anunciando el futuro, del capítulo 24, por ejemplo, de Mateo, capítulo 25, el discurso del Olivete, que se pronuncia tarde el día martes. Por tanto, ya desde las 6 de la tarde de ese martes ya es considerado miércoles, porque recuerden que a las 6 de la tarde ya comienza. Entonces esto sucede prácticamente después de las 6 de la tarde el martes, que ya es miércoles. Hay un importante principio espiritual en todo esta historia que aquí podemos ver, que sobresale en el comienzo de esta sección, que va a narrar la pasión de Cristo a partir del capítulo 26, todo su historial. Para ese momento, incluso de los discípulos más preparados aparentemente, de todos ellos, aparentemente solo esta mujer, y únicamente esta mujer, entendía que el Señor tenía que morir. Y él había hablado de su muerte. Recuerden que esta es la 4ª vez que habla de su muerte, pero no lo habían captado. Es que mucha gente que llega a las congregaciones, cuando se da la prédica, no se les queda nada. O sea, entran vacíos y se van más vacíos todavía, porque no prestan atención a las palabras. Los mismos discípulos les pasó lo mismo. La única prácticamente que estaba prestando atención, porque él había anunciado que iba a morir y al 3er día resucitaría, nadie le había entendido, más que esta mujer, que comprendió que esa unción debía hacerse en ese preciso momento o nunca más se haría, porque él anunció que iba a morir y entonces viene esta unción. Por tal motivo,
¿qué hizo el Señor Jesús? Inmortalizó aparentemente este sencillo, aparentemente para todos, acto. Pero era un gran acto porque era un acto de amor. Con esto queda enseñado claramente que cualquier acto de devoción que nosotros hagamos para Dios, cualquiera, por pequeño que parezca, puede constituir un acto grande de adoración. Y esto es algo muy interesante, porque esos actos llenan los atrios del cielo con una fragancia de olor, y entonces es registrado para siempre en la memoria de nuestro Señor. Cuando amamos a Jesús, nada es considerado demasiado bueno ni suficiente bueno como para entregárselo. ¿Sabe qué? Está exagerado. Esta ofrenda que traje, demasiada ofrenda. O sea, ahora sí, me pasé de bueno con el Señor. O sea, realmente no es así. Aunque hay datos en este pasaje que son difíciles de ubicar, sobre todo, por ejemplo, la cuestión de tiempo y hasta de personajes. Se discute mucho. Por ejemplo, algunos confunden esta escena con Lucas 7, 36 al 50. Pero esta historia de Lucas 7 prácticamente es totalmente diferente. Lucas, la historia que cuenta sucede en la casa de Simón, el fariseo, por medio de una mujer que ungió los pies. Algunos dicen que era Magdalena, pero no hay nada que realmente afirme que sea Magdalena. Enjugó con sus cabellos, y esa es claramente identificada como una mujer pecadora. En este caso no se menciona la unción por medio de los cabellos, sino simplemente la unción que derramó sobre su cabeza. No se debe identificar ni con María Magdalena, que es introducida por Lucas hasta el capítulo 8, versículo 2, ni con María de Betania, que no había razón para ocultar el nombre. Si Lucas capítulo 7 no menciona el nombre, es porque no se trata de ellos, sino de una cortesana sencilla que vivía en Capernaum. Ese es el capítulo 7. Pero hay diferencia de la historia que cuenta Mateo en este capítulo 26 con la de Lucas capítulo 7. Ahora, la que sí es paralelo es Marcos 14, porque ambos coinciden. Mateo 26, 6 y Marcos 14, 3 al 9 son historias paralelas que mencionan que sucedió en Betania, en casa de Simón, el que había sido leproso. Simón era nombre muy común. Solo en el Nuevo Testamento hay al menos 10 Simones. Por eso a veces es difícil que nosotros podamos hacer esas ubicaciones. Tampoco se dice el nombre de esta mujer, pero Marcos especifica que el alabastro era caro y tenía un perfume de nardo puro de mucho precio. Eso es las ampliaciones que hace Marcos. También hay diferencia entre el relato de Juan del capítulo 12, 1 al 8, donde se da a entender que sucede en casa de María. Fíjate bien, si hacemos unas comparaciones entre el relato de Juan 12 y Mateo 26, que es el que estamos viendo, nos damos cuenta que, por ejemplo, el relato de la unción de esta mujer del capítulo 26 de Mateo sucede prácticamente en casa de Simón el fariseo. En este caso no, donde se da a entender que sucede en casa de María, Marta y Lázaro de Betania. Aunque aquí el anfitrión no se nombre, se añade, a diferencia de Mateo y de Marcos, que afirma que derramó, Mateo y Marcos afirma que derramó la unción en su cabeza. Pero en el caso de Juan se dice que ungió los pies también y los enjugó con sus cabellos. Vean esa diferencia, o sea, tenemos que captar, no necesariamente tiene que ser la misma. Entonces, si es así, podemos distinguir 3 unciones en vida. La primera, que es la de Lucas capítulo 7. La segunda, que sería 6 días antes de la Pascua, que está en Juan capítulo 12. Y esta unción de Mateo capítulo 26, que sería 2 días antes de la Pascua. Entonces nos damos cuenta allí las 3 unciones que en vida recibe el Señor. Preparación para su muerte. Si se trata de otra unción, entonces dijimos, tendremos 3 eventos de unciones que pueden tener similitudes, pero no necesariamente son las mismas. Y que también eran parte del propósito de Dios para prepararlo. Él no iba a tener esa
ese ungimiento en su muerte, esa preparación completa de su muerte, pero lo iba a tener en vida durante su vida terrenal. El de Lucas, recuerden, es en Capernaum, en casa de Simón el fariseo. La unción de Betania en casa de Marta, María y Lázaro 6 días antes de la Pascua. Y esta que sucede, la que estamos hablando, es en casa de Simón el leproso de Betania 2 días antes de la Pascua. El gran sábado ceremonial, día anterior a la víspera de Pascua, es decir, antes del jueves, que eso es lo que quiere decir allá en este pasaje. Pero lo que sí podemos decir es que si se trata de historias complementarias, porque no vamos a ser tampoco dogmáticos en este sentido, desde mi óptica, sí son 3 historias diferentes. Veo claramente la diferencia. Pero, por ejemplo, si tú dices, no, son la misma historia y son complementarias, bueno, lo que se añadiría a ese detalle, a ese mismo evento, se añadiría luz. Por ejemplo, un detalle que añadiría Juan sería el nombre de María de Betania. Y esto sería muy significativo porque María de Betania es un personaje muy interesante en el Nuevo Testamento. Si este personaje es el mismo, entonces se trataría de María de Betania. Y esto es algo singular porque esta mujer aparece en 3 escenas prominentes. En la primera escena, María está a los pies de Jesús para escuchar y aprender en Lucas 10:39. En la segunda estaría a los pies del Señor para llorar por pérdida de un ser querido, para llorar para ser consolado. Y la tercera escena aparecería aquí en la historia de Juan capítulo 2. Sería esas 3 escenas. Pero aquí María, una vez más, estaría a los pies del Señor para mostrarle su amor y para ser recompensada. Eso sería el caso. Pero recuerden que lo más que aparenta es que son escenas totalmente diferentes y que no se trata aquí de María, sino de una mujer que no se menciona el nombre. Bueno, pero ya fuera de la cuestión de la identificación de tiempo, lugar, personajes, la historia en cuestión es muy hermosa y nos enseña muchas verdades preciosas, sobre todo el tema del culto, el tema de la adoración, el tema del servicio que le rendimos a Dios. Vamos a concentrarnos en eso. Entonces, vamos a analizar el pasaje de Mateo 26, del 6 al 9, donde aparece esta escena, comparado con Marcos 14. Entonces, si eso es así, encontramos 2 clases de adoradores. Los que dan a Cristo un mal culto y los que le dan un buen culto al Señor. Son 2 escenas prácticamente encontramos aquí dentro de todos los personajes que se encuentran, que se están moviendo en este programa de casa, porque es en una casa que sucede. Yo por lo menos encuentro unas 14 personas, porque están los 12 discípulos, está el Señor, está también esta mujer y está el anfitrión. Entonces es un buen programa. Es decir, con ese número de asistentes en esa casa, uno podría pensar, todos están ofreciéndole culto a Dios. Sin embargo, vemos cómo actúan quienes ofrecen a Dios un mal culto. De hecho, es la mayoría que estaban allá no estaban dándole a Dios un buen culto. Y eso sucede en la vida cotidiana. En una iglesia común y corriente, que podría estar llena, que podría ser que hayan 100 personas, 50 personas, 200 personas, 500 personas, sobre todo ahora que se hacen las promociones, las invitaciones a Semana Santa, y podría ser que el viernes sea el único día que llega la gente a la iglesia y está llena. Pero ¿cuántas de estas personas están ofreciendo un verdadero culto a Dios? O sea, es una buena pregunta para analizar, porque de todos los que estaban ahí, prácticamente parecía que solo esta mujer fue a ofrecer un verdadero culto. Y esto es algo a poner a pensar. Y un mal culto lo ofrecieron inclusive sus propios discípulos. ¿Qué les parece si vemos el versículo 8 y el versículo 9? El versículos 8 y versículo 9 dice: y al ver esto los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podría haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Piensen esto, los discípulos ofreciendo un mal culto, un pésimo culto para Dios.
Veamos cómo actúan quienes ofrecen un mal culto. Analicemos entonces esta parte. Primero, quienes ofrecen un mal culto solo son espectadores, son los que van a ver. El versículo 8 comienza diciendo, al ver esto los discípulos. Esto quiere decir que son los mirones. Hay gente que en el culto solo llega de mirón. De fisgón podemos usar esa palabra peyorativa, pero es la verdad. Hay tanta gente que no llega a adorar a Dios, solo van a mirar. Y a mirar qué pueden sacar, qué pueden criticar, cómo vinieron vestidos. Todo eso siempre hay gente. Por eso dice, al ver esto. O sea, ellos no estaban poniendo los ojos en Jesús, sino en los que le estaban dando culto a Dios. Siempre hay gente así que cuando es la oración tienen los ojos bien pelados para ver, siempre verá a las demás personas en vez de consagrarse. Eso es un mal culto. Al ver esto, dice el versículo 8 también dice, al ver esto los discípulos se enojaron. Hay gente que le enoja todo en el culto. Mira, que están incómodos con todo. ¿Cómo es posible? Tienen de frente al Señor Jesús, pero no solamente están viendo, sino que están enojados. ¿Qué actitud es eso? Estar en el culto y estar con una cara de cemento. ¿Qué actitud es esta del que ponen los discípulos? Hay gente que quieren controlar a todos, porque si no, simplemente se enojan. No dan la oportunidad para que otros expresen su personalidad, porque si no se hace como él quiere, como ella quiere, entonces se enojan. ¿Cómo te vas a enojar? Si viniste al culto, ¿por qué vas a salir enojado? O sea, no puede ser. Hay gente que escucha el mensaje y se incomoda, se enoja también. Al ver esto se enojaron. Fácilmente este tipo de personas presentan objeciones sobre lo que no comprenden ni siquiera, porque esta mujer estuvo haciendo este acto y ellos, algunos, no comprendían qué pasaban, solo se enojaban. Y hay gente que se molesta hasta de lo que no comprende. Hay gente que se molesta de lo que come y hay gente que se molesta de lo que no come. En una reunión de culto hay gente así, que simplemente se enoja de todo. Se enoja de lo que predicó el pastor, se enoja de la participación de la hermana, se enoja de los niños, se enoja de todos. Pero esto es algo tremendo, porque incluso se empiezan a comentarios de que eso no me gusta. Mira, estos discípulos, ¿por qué se enojaron? Porque no les gustaba lo que estaba haciendo esa mujer. Pero es que, ojo, se les había olvidado. Estaban desubicados. ¿Por qué estaban desubicados? Porque se les olvidó que el culto no era para ellos. El culto era para Jesús. Así que no es para tu gusto. No necesitas enojarte, hermano. Eso es lo que hicieron los discípulos. Al verla, se enojaron. Se les olvidó que el culto era para Jesús. No era para su gusto de ellos. Ahora, ¿qué más? Dijeron, ¿para qué este desperdicio? Esto es fuerte. No valoran lo espiritual, sino que lo ven como un desperdicio. Ven como un desperdicio el tiempo que se le dedica a Dios. Si se extiende un poco más el culto, lo ven como un desperdicio. Si la lectura es más larga, lo ven como un desperdicio. Y hay gente que no solamente llega tarde a la iglesia, pero que se va antes de que acabe, porque ven casi como que están perdiendo su tiempo, como un desperdicio el culto que le dan a Dios. ¿Para qué este desperdicio? Dicen estos hombres. Esto es una ofensa. Es una ofensa dirigirse así del culto que se le da a Dios. Esto es una ofensa. ¿Para qué este desperdicio? Para ellos era un derroche, y posiblemente era verdad, Tal vez era un derroche, pero no lo era. Para el bolsillo del amor que obedece al dictado del corazón de esa mujer, que lo hacía con todo su corazón. Y esto es algo muy, muy interesante, porque en esta pregunta, ¿para qué este derroche? Es una pregunta. Era una falta de respeto, de delicadeza para esta mujer. Estos hombres, hablando de una mujer que está dando culto a Dios. Usted, qué bajo cayeron estos discípulos en un culto, por favor. ¿Cómo es posible que gente en un culto llegue a hacer esto? Pero sucede, los hay, hasta en las mejores familias sucede esto. ¿Qué es lo que pasa? Que esa mujer estaba dando algo de corazón, y por lo tanto era una falta de respeto hacia ella.
que no les estaba pidiendo nada a ellos. Ella simplemente estaba dando algo que era de ella para Dios. Y entonces ellos se enojan. Pero también era una falta de respeto hacia el mismo Señor, porque al decirle es un desperdicio, si Él lo estaba recibiendo de buena gana, pues ellos estaban ofendiendo al mismo Señor. Lo interesante es que los que se estaban quejando no estaban dando nada. Es más, esta mujer no les pidió a ellos. Ellos se estaban quejando y son los que no estaban dando nada. ¿No les parece que es común? Como que estamos hablando de tu congregación, ¿no? Que los que más se quejan son los que menos dan. Que son los que más lloran. Que son los que más gritan. Que son los que más reclaman. Hasta parece que estamos contando la historia de tu congregación. Mira, qué interesante es esto, porque en vez de juzgar a otros excesivamente, porque es que es demasiada dadivosidad, es que diste demasiado en la obra de Dios, fuiste demasiado generoso. En vez de hacer eso, mejor imita a esa persona en su generosidad. En vez de criticar su dadivosidad, mejor trata de ser dadivoso como esa persona. Trata de ser amoroso como esa persona en vez de criticarlo. Lo que ellos veían como un desperdicio. Y la palabra desperdicio en el griego es apoleía, pérdida. Para el escritor sagrado Mateo lo ve como un gran precio. Dice el versículo 7, literalmente, la palabra poiou en el griego es por mucho, es el que tenía gran precio. Es algo peligroso, hermanos, que los cristianos nos dediquemos a juzgar entre nosotros mientras estamos en el culto. ¿Cómo es posible? Porque ese juicio que le haces a un cristiano, tarde o temprano va a regresar sobre tu cabeza. Es como escupir hacia arriba. Te va a caer encima. Esto es lo que estos cristianos, supuestamente discípulos de Cristo, estaban haciendo. Y todo lo veían materialistamente. Esa es otra de las características de la gente que va al culto, pero que no desarrolla una actitud de adoración correcta para Dios. Que ven, todo ven material. Dice, esto podría haberse vendido a gran precio, dice. Todo, absolutamente todo lo ven como materialista. Este perfume era muy costoso. Allí, casi evaluado a primera vista, al menos por 300 denarios, dice Marcos. A primera vista, ojos de buen cubero, dicen, ¿no? Es decir, el sueldo de un año de trabajo de un obrero. En Juan 6:7 dice que con 200 denarios se podía dar de comer a una multitud de 6,000. Imagínate nada más. Así que rápidamente echaron pluma y dijeron, es demasiado lo que dio de ofrenda, es demasiado su diezmo, es demasiado su generosidad, su aportación, su limosna. El frasco de alabastro era un carbonato, ese frasco, o sulfato de calcio, una piedra blanca o amarilla, nombrada en honor de una ciudad de Egipto donde se hallaba este producto en abundancia, alabastro. Según autores clásicos, se usa para guardar ungüentos preciosos y caros. Plinio dice que en la parte superior tenía una forma cilíndrica como un capullo de rosa cerrado y que cuando se rompía prácticamente se usaba una sola vez y llenaba el olor. No se dice de qué ungüento era, pero la palabra nardo se traduce como ungüento, solo que era muy caro y que se vendía en un alto precio. Un alabastro de nardo era un presente, dice Bruce, y Heródoto también lo corrobora esa afirmación de Bruce, poniendo un ejemplo de que un vaso de alabastro o una jarra de alabastro era un presente que se le daba a un rey. A un rey. Noten esto, El perfume de nardo era un aceite importado de la India, muy valorado como cosmético de lujo, también para ungir a los invitados o con menos frecuencia con fines medicinales. Pero su uso más frecuente era para ungir muertos. Esto es algo simbólico interesante que tenemos que tomar en cuenta. Tomen nota de esto porque nos va a servir para interpretar el texto. Es posible que este haya sido una herencia de la familia que se lo dejaron. Su fragancia se había conservado por estar sellado de alabastro
el alabastro, y una vez roto su contenido se usaba una sola vez en plena fragancia. Y esto es lo que veían, el costo material. Pero para ella había un costo espiritual que es mejor. Lo que estaba ofreciendo, entre más valor tenía para ella era mejor. No estaba enfocado en lo material. Sí, porque hay mucha gente, demasiada gente, que se enfoca tanto en lo material, de tal forma que eso le impide. Hay mucha gente, aunque usted no me crea, hay gente que no va a una iglesia simplemente para no llevar una ofrenda. Es decir, que su vida espiritual para ellos no tiene importancia como cuidar sus bienes materiales. Qué impresionante es esto. En quinto lugar, este grupo de discípulos se escudaban tras una falsa piedad y explicaban así por qué ellos se justificaban. Esto pudo haberse ahorrado y haberse dado a los pobres. ¿Qué argumentos los que utilizan? Que hasta suenan como espirituales, ¿eh? Hay gente que no están dando culto a Dios, pero que su justificación aparentemente es espiritual. Los rabinos tenían un dicho que dice: Dios permite que haya pobres siempre con nosotros para que no nos falten nunca oportunidades de hacer bien. Cada día somos movidos a hacer actos generosos, pero no nos dejamos llevar por esos sentimientos siempre. A veces se cierra nuestra alma, se cierra nuestro corazón, pero cuando tenemos la oportunidad de hacer algo más grande para Dios, surgen las excusas. ¿Y qué hacemos? Cambiamos lo mejor por algo simplemente bueno. No cambiemos lo mejor por algo simplemente bueno. Este era el momento para esa mujer. Era el momento preciso. Los malpensados, sin embargo, siempre van a encontrar buenas excusas y aparentemente espirituales para justificar sus malos pensamientos. Y es por eso que, por ejemplo, usted escucha gente que, hermano, usted va a predicar o va a dar una palabra este viernes. No, hermano, es que yo estoy mal. ¿Y por qué no cambia su vida? ¿Por qué tiene que seguir justificando la maldad, abrazando el pecado y no abandonando el pecado para que esté bien? Si es la oportunidad de su vida, pero ahora lo está rechazando, lo está despreciando por abrazar el pecado. Así es el hombre que justifica. En sexto lugar, estos malos falsos adoradores piden de alguna forma, no piden, la opinión de Jesús. Actúan sin hablar ni consultar a Jesús. En el versículo 10 dice, entendiéndolo Jesús. ¿Por qué? Porque ellos lo decían entre ellos, pero nunca le consultaron a Jesús. O sea, ellos están dando una opinión, pero ¿a poco le preguntaron a Jesús su opinión? Le dijeron, ¿y tú, Jesús, qué opinas? ¿Cuál es tu opinión? No, ellos estaban emitiendo un juicio sin preguntarle a Jesús. Y esto sucede muchísimo. Es muy frecuente encontrar a gente que viene y dice, pastor, aquí está el cargo que usted me dio, líderes de jóvenes, de damas, de varones. Pero ya le consultaron a Jesús. Ya le preguntaron a Jesús si es correcto lo que va a hacer, su acción, su actuar. El versículo 10 dice que Jesús dijo así, ¿por qué molestáis a esta mujer? Porque los falsos adoradores siempre están estorbando a otros. ¿Por qué estorban a otros? Porque ellos se han detenido, así que ni avanzan ni para adelante ni para atrás. Y aunque no avanzan, sí estorban a los que vienen atrás de ellos. El Señor toma muy mal, tómelo en cuenta esto, toma muy mal la censura que hacemos hacia la gente que quiere hacer algo para Dios, pero tú les estás poniendo trabas, mi hermano. Incluso se puso en contra de sus propios discípulos para respaldar la causa de una pequeña ofendida, es decir, de alguien que quiso honrar a Dios. Y la palabra que ayer dice, ¿por qué molestáis? Es interesante, la palabra molestar en el griego es kopos, que viene desde copto, que significa golpear. ¿Por qué golpeas a esta mujer? Significa azotar. ¿Por qué azotas a esa mujer? Significa cortar. ¿Por qué cortas en pedazos a esta mujer? Y eso es lo que en muchas ocasiones está pasando. Las personas que juzgan a otro
Es lo que hacen, golpean. En vez de imitar a esa persona que está sirviendo a Dios, la golpean más para que se hunda más. Ahora, ¿qué es el otro contraste que vemos en esta escena? Un verdadero culto que se le da a Dios. La única mujer que le daba culto a Dios, allí estaba presente, siendo víctima de todos estos personajes que supuestamente estaban sirviendo a Dios. Pero es común, pasa hasta en las mejores iglesias. En la ofrenda ofrecida por esta mujer cortesana, que desconocemos quién es, que derramó en la cabeza de Jesús la unción, encontramos algunos principios del verdadero culto que se le da a Dios. Primero, encontramos la entrega. Ella entrega lo mejor a Dios. Rompió el perfume de alabastro y lo derramó en su cabeza para su rey, porque en varios pasajes de la Biblia se muestra que eso era una unción real. Él estaba reconociendo a su rey y todo lo que pudiera dar no iba a tener el valor para ella más que el valor de su rey. Era frecuente que las mujeres llevaran colgando como collar un perfume, porque era muy frecuente. Pero este frasco era particular, porque era muy costoso ese frasco que aquí llevaba colgando esa mujer. Ella lo dio porque era lo más precioso que tenía. ¿Saben ustedes que el amor nunca se pone a sacar cuentas antes de dar? No calcula el costo. El amor, siempre al amor le parece demasiado poco lo que uno pueda dar. Nunca va a ser suficiente. Su único deseo del amor es dar hasta lo último. Si el amor, si es posible, se quita hasta lo que tiene puesto para dárselo a una persona que lo necesita. Y luego, cuando ha dado, una persona que ama, cuando lo ha dado todo, aún así que lo ha dado todo, le parece poco. Eso ténganlo en cuenta, nunca va a ser suficiente. Y nunca vamos a poder pagarle a Dios. Y siempre vamos a estar en deuda con Dios. Todavía no es cristiano. No es cristiano quien piensa mucho antes de dar algo para Dios. Lo piensa demasiado antes de apoyar una ofrenda para la obra de Dios. Lo piensa demasiado. No es cristiano. Todavía no está ni en la puerta de ser un cristiano. Esto era un verdadero regalo de una mujer nacida de nuevo, porque un regalo llega a ser verdadero regalo cuando implica un sacrificio y cuando se da mucho más de lo que se puede permitir la persona. Da con sacrificio. En segundo lugar, vemos que en su culto distingue entre lo bueno y lo prioritario. Es que así es. Hace una evaluación. En el versículo 11 se muestra cómo ella hace esta elección. ¿Por qué? En lugar de venderlo y quedarse con ese dinero, ella prefirió ofrecerlo. La respuesta de Jesús posiblemente contiene referencias cuando dice allá, a los pobres siempre lo tendréis. Una referencia de Deuteronomio donde dice que los pobres siempre van a estar y que nunca debe uno olvidarse de los pobres. Él no deja de instar a la generosidad para con los pobres, que siempre van a haber, pero sí, sin menospreciar la ayuda de los pobres. Jesús destaca esto, que la devoción a Jesús debe estar por encima de cualquier buen propósito. No solo se trata de ayudar a los pobres. La principal motivación y tu principal deber es hacia Jesús, es hacia Dios. Todo lo demás va a ocupar un segundo lugar, incluidos los pobres. Cada día hay oportunidades constantes para hacer bien. Todos los días mira, desde que sales de casa, vas a tener oportunidades para ayudar a otros. Nadie puede quejarse de que le falta oportunidad para servir, pero las oportunidades que no son frecuentes deben de aprovecharse. ¿Y sabes cuáles son esas? Las que tienen que ver con tu relación con Dios. Las obras especiales de piedad y devoción deben ocupar en nosotros el lugar de las comunes obras de caridad que tenemos todos los días en nuestra vida. ¿Qué es tu relación con Dios? En la cultura judía este acto puede percibirse como un acto de fe porque reconoció a Jesús como el Mesías. Un acto de amor, un acto de respeto a Jesús, y todo esto
para ella, todo lo que se relacionaba con Jesús cobraba prioridad en su vida. Para eso ella se había preparado toda su vida, para ese momento de estar con Jesús, y no lo iba a desaprovechar. Su ofrenda lo había preparado con tiempo y lo había preparado para entregarlo ahora. Era ahora o nunca. Algunas cosas se deben de hacer cuando surge la oportunidad o nunca más se van a hacer. Esto es algo que tenemos que tomar en cuenta, y los actos de culto deben de cobrar prioridad sobre cualquier deber que se tenga. Pero qué triste encontrar una comunidad que no tiene tiempo para servir a Dios. ¿Sabe por qué no tiene tiempo? Porque su tiempo lo está derrochando en el mundo, porque su tiempo lo está ocupando en otras cosas que pueden ocupar tiempo, que pueden hacerse en otro momento. Hay gente, por ejemplo, que da pena, pero que no van a la iglesia porque tienen que lavar ropa. ¿Será que no hay otro momento para hacerlo? Hay gente que no va a la iglesia porque tuvo que hacer una reparación. ¿Será que no podía haber otro momento? ¿Tendría que ser específicamente la hora del culto? Hay algunas cosas que siempre las vamos a estar haciendo. En cualquier momento, ahí van a estar, te van a esperar siempre. Cuando tú busques, ahí van a estar. Pero hay otras cosas que solo se pueden hacer una vez. Y desaprovechar esa ocasión es perderse la oportunidad de tu vida. También en ese acto de adoración, ella comprende que los actos más sencillos pueden convertirse en actos proféticos, porque ella al final estaba preparando el camino para la muerte de Cristo, que ya estaba anunciado también en las profecías. Luego también su acto trasciende a la memoria aún después de la muerte. Todos los actos de culto que le damos a Dios nos llevan a trascender. Esto es lo más importante. Nos llevan a trascender. ¿Por qué razón nos llevan a trascender? Porque todo lo que hagamos sobre la tierra aquí se va a quedar. Pero los actos de culto van a trascender nuestra vida. Al final de la vida terrenal de Jesús había tanto amargura como traición, tanta intriga como tragedia. Porque es lo que esta historia se convierte en que en un oasis en medio de un desierto tenebroso de la vida terrenal de Jesús. Al final, el acto extravagante entonces de esta mujer simbolizaba el sufrimiento mesiánico de Jesús que se estaba avecinando. Y la fragancia de una acción hermosa jamás se va a desvanecer, siempre va a estar. Ese recuerdo de lo que hiciste para Dios siempre va a marcar a las personas. Esas son de las pocas cosas que hay que hacer en este mundo, que dejan un recuerdo permanente, que van a trascender en las personas. Algunos comentaristas por eso entienden que ella entre todos entendió lo de la muerte de Cristo y todos estaban enfocados en el Mesías político, y ella entendió que necesitaba morir para poder salvarlo y lo preparó para su muerte. Ahora, ese recuerdo se contará en todos lados, porque cada vez, escuche, que se celebra la Semana Mayor, se va a recordar este acto que hizo esta mujer. Así como cada vez que se habla de la Semana Mayor, la contraparte es, siempre se recuerda al traidor. ¿Quién no se acuerda de Judas en ese acto pecaminoso, en ese acto de traición? ¿Quién no se acuerda? Ahora, en el caso de esta mujer, el recuerdo es positivo. Y si es cierto que lo principal en la Semana Santa es la cruz de Cristo, su obra, muerte, sepultura y su resurrección, pero junto con ello va la historia y el ejemplo de aquellos que hicieron algo bueno para Jesús y que debemos de imitar. Y esta mujer nos los presenta en este sentido. Entonces el objeto principal del Evangelio, aunque es honrar a Cristo, también honra a aquellos siervos fieles que nos sirven de ejemplos. Y por eso Jesús inmortalizó este sencillo acto de amor, de culto que se le rindió, lo inmortalizó porque apuntaba a su muerte, y porque cualquier acción de culto llena los atrios del cielo con fragancia, registrándose en la misma memoria del Señor. ¿Cuántos quieren estar en la memoria del Señor siempre? Por eso dice en el Salmo 20, por ejemplo, el Señor haga memoria de tus ofrendas, porque Él siempre
siempre tiene presente a aquellos que vienen con un culto a Dios. ¿Cómo quiere ser recordado? Esta mujer murió, pero ahora es recordada por ese acto de culto que otros no valoraron, porque era el culto, es un culto más, no era un culto más, es que allí estaba Jesús y ella quería ya hacer la diferencia. Lo más importante en esta historia y en la nuestra no es la opinión de nosotros ni de los demás, sino la opinión de Cristo. ¿Y saben qué dijo el Señor sobre este acto de esta mujer? ¿Cuál fue la evaluación de Jesús? Ella ha hecho conmigo una buena obra. Al final del camino, lo que vale es la palabra misma del Señor. Qué interesante que el Señor se acuerde de nosotros cuando vas al culto y ofreces un culto genuino. Él te tiene a ti en su memoria y siempre estarás aquí en la memoria del Señor. Eso es interesante. Así que, bueno, pues este acto inmortalizó a la mujer, porque todos los actos de culto que nos rendimos al Señor son precisamente para marcar la diferencia y trascender en la eternidad, como la ofrenda de Abel. ¿Qué dice de la ofrenda de Abel? Al igual que la ofrenda que esta mujer hizo al romper ese vaso de alabastro, la ofrenda de Abel clamaba aún después de muerto, porque esos son los actos de culto que trascienden. Cuando hay un culto verdadero a Dios, Dios se acuerda, como dice el Salmo 20, Dios haga memoria de tus ofrendas. Que Dios te bendiga y que esta sea una buena oportunidad para imitar ese culto que ofreció esta mujer. Dios te bendiga. Esto es miércoles de retiro para una meditación. Saludos y un abrazo a todos.